Las luces de la ciudad parpadeaban abajo, un océano de promesas indiferentes a la isla de silencio que era mi apartamento. Cada noche era la misma batalla sin declarar. El lienzo en blanco me devolvía la mirada, un juez pálido y severo en la penumbra. A su lado, los pinceles dormían bajo una fina capa de polvo, soñando con colores que mis manos ya no se atrevían a mezclar. Hubo un tiempo en que el arte era mi refugio, mi voz. Ahora era solo un eco de la persona que se suponía que debía ser. La inspiración se había convertido en un fantasma que me rehuía, y en su lugar, la noche traía consigo otros compañeros. Susurros que se arrastraban desde las esquinas más oscuras de la habitación, justo en el límite de la audición. Sombras que danzaban en el rabillo del ojo, adoptando formas extrañas y alargadas cuando no las miraba directamente. Al principio, intentaba ignorarlas, subiendo el volumen de la música, perdiéndome en el resplandor azul de una pantalla hasta que el agotamiento me vencía. Pero siempre estaban allí, esperando. Eran una presencia fría, una presión en el aire que me robaba el aliento y me anclaba a la silla. El miedo era un compañero constante, un nudo en la garganta que me impedía gritar. Miedo a la página vacía, miedo al silencio, miedo a lo que acechaba cuando la última distracción se desvanecía. Me había convertido en un prisionero en mi propia casa, un vigilante nocturno huyendo de su propia sombra. Esta noche, sin embargo, la tormenta que rugía en mi interior encontró su reflejo en el exterior. Un relámpago iluminó la habitación por un instante, revelando cada rincón olvidado, cada proyecto a medias. Y entonces, con el estruendo de un trueno que hizo vibrar los cristales, todo se volvió negro. La música murió, la pantalla se apagó, la ciudad entera desapareció. El silencio que cayó fue absoluto, denso, pesado. Y desde el rincón más profundo de la oscuridad, un sonido rompió la quietud. Un arañazo lento y deliberado sobre la madera, mucho más nítido y cercano que nunca. El sonido se repitió, un rasguño seco y metódico que cortaba la quietud como un bisturí. Mi corazón latía contra mis costillas, un tambor de guerra en un mundo que se había quedado mudo. El miedo era una jaula de hielo y yo estaba atrapado en su centro, incapaz de moverme apenas de respirar. Cada arañazo parecía trazar una línea sobre mi propia piel, despertando un terror primario que me ordenaba huir, esconderme, desaparecer. Pero no había a dónde ir. La oscuridad era total, un océano sin orillas, y yo estaba a la deriva. El arañazo no cesaba, era insistente, casi impaciente, y en su ritmo constante algo cambió dentro de mí. El pánico, que había sido un grito ahogado, empezó a transformarse en una brasa de rabia sorda. Rabia contra mi propia parálisis, contra esa presencia que me había robado el sueño y la paz, contra las paredes de mi propio apartamento que se habían convertido en mi prisión. Si iba a ser devorado por la oscuridad, no lo haría acurrucado en el suelo como un animal asustado, lo haría de pie. Me levanté, con las piernas temblando, usando la pared como guía. Avancé a ciegas hacia el rincón de donde provenía el sonido, el mismo rincón donde mis herramientas de artista acumulaban polvo. Cada paso era un acto de desafío. El aire se volvía más denso, más frío, cargado con una energía que zumbaba justo en el umbral de mis sentidos. Los susurros volvieron, pero esta vez no eran amenazas dispersas, se unían, se entrelazaban, formando un murmullo coherente, una palabra que no podía entender, pero cuyo significado sentía en lo más profundo de mi ser. Creación. Mis dedos rozaron la madera de un caballete. Me agaché, siguiendo el sonido hasta el suelo. El arañazo se detuvo en el instante en que mi mano tocó algo pequeño y polvoriento. Un trozo de carboncillo vibraba con una energía residual, cálido a pesar del frío de la habitación. En ese momento, un relámpago desgarró el cielo, inundando la habitación con una luz blanca y fantasmal durante un segundo eterno. Y lo vi. El suelo de madera a mis pies no estaba vacío, estaba cubierto de bocetos, de líneas frenéticas y espirales que se arremolinaban en formas complejas. Rostros que solo habían existido en mis sueños, paisajes de mundos olvidados, criaturas nacidas de la imaginación que había tratado de enterrar. El carboncillo no estaba arañando la madera por destruir, había estado dibujando, desesperado por dar vida a las imágenes que yo me negaba a crear.
Las sombras que danzaban en mi visión periférica no eran monstruos, eran las siluetas de mis futuras obras, impacientes por nacer. Los susurros no eran advertencias, eran los títulos, las emociones, las historias que se negaban a ser silenciadas. El terror que me paralizaba cada noche no era el miedo a una presencia extraña, era el peso abrumador de mi propio potencial no realizado, gritando desde dentro, golpeando las paredes de mi apatía, suplicando ser liberado. Apreté el carboncillo en mi puño, el zumbido cesó, el aire se calmó. Por primera vez en meses, el silencio no era un abismo, sino un lienzo. Un lienzo en blanco esperando la primera pincelada. Me puse en pie, no como un prisionero, sino como un creador que acababa de reencontrar sus herramientas. Caminé hacia el gran lienzo que me había juzgado durante tantas noches y en la más completa oscuridad sentí como mi mano se alzaba, lista para trazar la primera línea. Afuera, un trueno retumbó, no como una amenaza, sino como el eco de un corazón que volvía a latir. La primera línea fue un acto de fe, un trazo negro sobre un lienzo invisible. Mi mano no temblaba. Se movía con una certeza que no provenía de mis ojos, sino de una memoria más profunda, guiada por el murmullo que ahora entendía como una instrucción. La oscuridad ya no era un vacío, era un espacio lleno de posibilidades. Cada susurro me sugería una forma, cada sombra danzante que recordaba me dictaba una curva. No estaba pintando a ciegas, estaba pintando con los ojos del alma, con la parte de mí que había mantenido prisionera durante tanto tiempo. Las horas se disolvieron. El mundo exterior dejó de existir. Mi universo se redujo a la textura del lienzo, al olor a trementina y óleo, al sonido rítmico del pincel. Me movía por el apartamento como un sonámbulo, con un propósito, mezclando colores que no podía ver, confiando en el instinto, en la voz que me decía que añadiera un toque de azul aquí, una sombra de carmesí allá. Las cerevidades que antes me aterrorizaban ahora trabajaban conmigo. Una figura alargada que se proyectaba en la pared se convirtió en la inspiración para un árbol retorcido bajo una luna imposible. Un arañazo en el suelo me recordó la textura que necesitaba para la piel de una criatura nacida de mis sueños más febriles. No había agotamiento, solo un torrente de energía pura que me recorría. Estaba recuperando años de silencio en una sola noche. Cada pincelada era una palabra en una conversación que había pospuesto demasiado tiempo. Estaba dialogando con mis miedos, dándoles forma, color y un lugar en mi mundo. Ya no eran monstruos anónimos que me acechaban, eran mis creaciones, mis colaboradores, partes de mi propia historia a las que por fin daba voz. El miedo no se había ido, se había transformado. El nudo en mi garganta se había deshecho, convirtiéndose en una canción ronca que tarareaba mientras trabajaba. Cuando los primeros rayos de un sol tímido se filtraron por la ventana, no interrumpieron mi trance, simplemente cambiaron la paleta. La luz gris del amanecer se deslizó sobre el lienzo, revelando lo que mis manos habían forjado en la noche. Retrocedí un paso, con el pincel todavía en la mano. No era un cuadro, era un portal. Un paisaje onírico lleno de formas imposibles y colores vibrantes que parecían latir con vida propia. Las criaturas que me habían atormentado estaban allí, pero no eran aterradoras. Eran majestuosas, complejas, hermosas en su extrañeza. Eran mi verdad, plasmada en óleo. La ciudad despertó a mi alrededor con su murmullo habitual, pero por primera vez no me sentía ajeno a ella. El silencio de mi apartamento ya no era una jaula. Era un santuario. Dejé el pincel y caminé hacia la ventana. Las luces de los coches, el movimiento de la gente, todo parecía parte del mismo lienzo, del mismo flujo de creación. Ya no había una batalla que librar cada noche. La oscuridad no era un enemigo al que sobrevivir hasta el amanecer. Era mi estudio, mi cómplice, el lugar donde mis verdaderos colores cobraban vida. Miré mi reflejo en el cristal, manchado de pintura, exhausto pero con una luz en los ojos que no recordaba haber tenido nunca. Detrás de mí, el cuadro esperaba, no como un juez, sino como la primera página de un nuevo capítulo. Y supe, con una calma que lo inundaba todo, que la noche siguiente ya no me encontraría esperando al sol, me encontraría esperando a mis monstruos. Las noches dejaron de ser un campo de batalla para convertirse en un taller sagrado.
La oscuridad ya no llegaba como un ladrón, sino como un viejo amigo que traía consigo las herramientas que la luz del día me ocultaba. Mi apartamento, antes una celda de aislamiento, respiraba ahora al ritmo de mis creaciones. Las paredes estaban cubiertas de lienzos, cada uno un testamento de una conversación mantenida con el silencio, una ventana a los mundos que mis miedos habían construido y que ahora yo gobernaba. Ya no esperaba que la inspiración llegara, la convocaba. Apagaba las luces, cerraba los ojos y escuchaba. Los susurros se habían vuelto un coro de ideas, una sinfonía de posibilidades que guiaban mi mano. Las sombras ya no eran presencias amenazantes, sino bocetos vivos, musas que danzaban para mí, ofreciéndome sus siluetas para que las inmortalizara. Aprendí a distinguir sus voces, a entender sus formas. El miedo a la soledad se convirtió en el dragón que guardaba el puente hacia un reino perdido. La ansiedad por el futuro se transformó en el rostro de un viajero del tiempo con estrellas en los ojos. Cada terror, cada duda, era un pigmento crudo esperando ser mezclado. Mi obra comenzó a hablar un idioma que otros anhelaban entender. El eco de mis diálogos nocturnos resonó más allá de mis cuatro paredes, llegando a una pequeña galería en la costada de la ciudad. El día de la inauguración me paré en un rincón, observando cómo los extraños paseaban entre mis pesadillas hechas arte. Veía sus rostros iluminados por los focos, reflejando sorpresa, incomodidad y en algunos un profundo y silencioso reconocimiento. Se detenían frente al árbol retorcido, frente a la criatura de piel texturizada, frente al portal de colores imposibles. Señalaban, susurraban, se acercaban como si temieran que el óleo aún estuviera fresco, como si pudieran ser absorbidos por el lienzo. Una mujer se acercó a mí, con la mirada fija en el primer cuadro que pinté aquella noche del apagón, la pieza central de la exposición. ¿No te dan miedo?, preguntó en voz baja, casi con reverencia. ¿No te asusta vivir con ellos dentro de tu cabeza? Miré mi obra, a aquellos seres que una vez me paralizaron y una calma absoluta me inundó. Ya no, respondí con una sonrisa que sentí nacer desde lo más profundo. Antes huía de ellos, ahora son lo único que me hace sentir en casa. Me di cuenta en ese instante de que mi viaje no había sido solo mío. Todos libramos una guerra silenciosa contra las sombras que nosotros mismos proyectamos. Todos tenemos un rincón oscuro en el alma donde encerramos nuestros talentos más salvajes, nuestros dones más puros, por miedo a que sean demasiado extraños, demasiado poderosos. Los llamamos demonios, monstruos, debilidades. Les construimos una jaula con nuestra rutina, nuestro conformismo, nuestro miedo a la página en blanco. Y pasamos la vida agotados, huyendo del eco de sus garras arañando los barrotes, sin entender que no quieren devorarnos, solo quieren ser libres. No hay que vencer a los monstruos, hay que aprender a escucharlos. Hay que darles un pincel, una pluma, un instrumento. Hay que tener el valor de apagar todas las luces del mundo para poder ver la luz que ellos emiten. Porque esas criaturas que nos acechan en la quietud de la noche no son nuestros enemigos, son el mapa del tesoro de nuestra propia grandeza. Son la voz de nuestro potencial gritando en la oscuridad, esperando pacientemente a que dejemos de tener miedo y por fin nos atrevamos a crear.